En el programa de hoy tenemos como invitado a Gonzalo Martín Díaz, actual director de Hispatec Analytics, una compañía que ya ha aparecido en este programa en la entrevista con Custodio López y que os invito a que escuchéis. Gonzalo es ingeniero de telecomunicaciones y lleva ya cerca de 10 años trabajando en temas relacionados con las telecomunicaciones, la analítica de datos y todo aquello que tenga que ver con la tecnología y su aplicación en la agricultura. Emprendedor por naturaleza, Gonzalo ha pasado ya por diferentes proyectos, que después hablaremos detenidamente, y nos contará muchos de sus aprendizajes de los que ha podido obtener durante el camino. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de emprender en la agricultura a través de las telecomunicaciones, que no es ni más ni menos lo que ha hecho él. Y Gonzalo, después de esta breve introducción, lo primero, darte las gracias por acompañarnos en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría saber es cómo te definirías tú y qué te llevó a dedicarte al sector agrícola agroalimentario. Bueno, encantado, Mario. Ya lo hemos comentado antes, pero bueno, os sigo desde el primer día escuchando los podcasts. Mi enhorabuena por la iniciativa. Espero que esta sea la primera temporada de muchas. Seguro que Es sí. una iniciativa muy interesante y muy necesaria. ¿Y cómo me definiría? Esa es una pregunta introspectiva, ¿no? Muy profunda. Bueno, yo me definiría como soñador. Soy un gran fan de la ciencia ficción. Bueno, el fondo que tenemos, el mural que tengo detrás lo atestigua. Y entonces he consumido muchísima ciencia ficción relacionada con la tecnología, la robótica. Y bueno, de forma colateral, en mucha obra de la ciencia ficción, pues se habla de cómo es el futuro de la humanidad, cómo las tecnologías, de diferentes formas ayudan o no ayudan tanto a la humanidad. Y a veces se toca el tema de la producción de alimentos. Yo recuerdo algún cuento corto de Asimov hablando de bichos robóticos que persiguen plagas, que es como la lucha biológica, pero ya robotizada. Entonces, eso siempre ha despertado mi imaginación. Todo lo relacionado con la aplicación de alta tecnología a procesos normales. Y bueno, y en un momento de mi vida, con esas ensoñaciones, bueno, pues me surgió la oportunidad de trabajar en un proyecto que en su día era muy pionero, quizá demasiado avanzado para su tiempo, que trataba sobre cómo aplicar modelos de inteligencia artificial a un invernadero para predecir lo que iba a pasar y poder gestionar climáticamente el invernadero de la mejor manera para optimizar la calidad y el rendimiento. Entonces, bueno, yo nunca había tenido contacto con el sector agrícola, siempre me han gustado más los animales de pequeñito, mi sueño y mi vocación era la oceanografía, o sea que me he pasado al enemigo, podríamos decir. Eh, pero bueno, me surgió la oportunidad y poco a poco, bueno, pues la semilla del cariño y de la apreciación del trabajo, de la importancia del sector agrícola, pues fue creciendo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y bueno, y uniendo esas dos pasiones, ¿no? La tecnología con un poco de capa de ensoñación y el trabajo profesional del día a día, bueno, pues se unieron y por eso terminé, bueno, pues por eso llevo 10 años o más ya trabajando en cómo aplicar tecnología al día a día de la producción agrícola desde la finca hasta, bueno, pues hasta el consumidor, ¿no? El famoso ahora por la Unión Europea From Field to Fork. Bueno, pues y así, bueno, pues algún proyecto emprendedor he desarrollado y bueno, y hoy día pues aquí en Hispatec tratando de ayudar con la tecnología al sector agroalimentario. Tratando de acercar esos bichos robóticos, ¿no? A a la producción de alimentos. Sigo pensando que es una grandísima idea en algún momento, no para implementar masivamente, pero yo en mi imaginación lo veía clarísimo. Es que yo veía bichitos voladores robóticos persiguiendo moscas del olivo y arañas rojas y esas cosas. Qué Lo bueno. veía claro. Pues nada, vamos a pasar sin más al tema principal de hoy.
Pero antes, como siempre, a todas las personas que nos escuchan o nos ven, invitaros a que os suscribáis en cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vamos publicando. Y por supuesto que agradeceríamos mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de ellos para que nuestro canal se posicione en buen lugar y podamos seguir creciendo también, pues gracias a vosotros. Gonzalo, para pasar un poquito al tema principal, como siempre, planteo una serie de preguntas en las cuales, pues bueno, me gustaría compartir contigo opiniones. Y la primera de ellas es como no, contextualizar un poco tu historia y cuál es la historia de emprendimiento que hay detrás de Gonzalo Martín en el sector hasta llegar hasta el momento actual. Pues bueno, yo trabajaba con el que es mi compañero y, como dice mi esposa, mi marido, Alberto Igawa, en una empresa que se encargaba del control metrológico, que no meteorológico, y la metrología es una ciencia que estudia el arte, diría, de medir. Ahí fue mi primer contacto con la importancia de cómo medir, la importancia de la calibración y cómo a partir de mediciones poder tomar decisiones. Y en un momento de mi vida yo, bueno, me cansé, me fui fuera de España, a China, a vivir experiencias. Y a la vuelta, bueno, pues surgió una oportunidad en un proyecto que arrancaba que comentaba anteriormente de desarrollar invernaderos inteligentes. En España hoy día hay alguna empresa, pero hace más de 10 años, bueno, pues los líderes eran las empresas holandesas, Priva, Ortimax. Y bueno, pues allí fue mi primer contacto con la agricultura. Bueno, aquel proyecto fue un aprendizaje tremendo, con muchos errores, algunos éxitos. Aprendimos muchísimo y bueno, y yo tengo una familia emprendedora, rodeado por mis abuelos, mis padres, etcétera, etcétera. Entonces para mí era natural intentar dar el paso y lanzar algún proyecto. Y entonces se nos ocurrió un proyecto que era intentar sensorizar masivamente el campo, para contar con datos que se pudiesen analizar. Además, bueno, estaba Facebook en aquel día, esto era alrededor del año 2010, abrió, hizo libre una serie de tecnologías de bases de datos, bueno, lo que ya denominaríamos hoy Big Data. Nadie hablaba del Big Data. Yo recuerdo hace 10 años estar por la zona de Valdepeñas hablando de que estábamos implementando una plataforma Big Data, con modelos de redes neuronales para predecir la cosecha. Bueno, claro, a la gente se le hacía los ojos, bueno, tenía como platos hablando de Big Data. Hoy, si en un evento relacionado o en una charla con tecnología y agricultura nadie dice Big Data, inteligencia artificial, drones, bueno, o incluso blockchain, parece que estás antiguo, ¿no? Que no estás haciendo nada. Pero en aquella época era una aventura decir que te dedicabas a Big Data en agricultura. Total. Pero bueno, así montamos una compañía, un proyecto que se llamó Vince. Y bueno, pues fue, bueno, no sé si hay un típico camino del emprendedor, pero bueno, yo no, la palabra AgTech no existía, no existían fondos de inversión No había startups especializados. todavía en la agricultura. Imagínate, el Climate Corporation, que es el gran unicornio del sector, ¿no? Que en 2014, quiero recordar, lo compró Monsanto por 1.000 millones de dólares. Bueno, esa era la referencia, ¿no? Y en aquella época, 4 años antes, Climate Corporation estaba enfocado en el mundo del seguro, para muchas cosas, no solo para agricultura. Luego su modelo de negocio pivotó. Y aquí en España, bueno, pues estaba Hispatec estaba con su RP, estaban empresas como Visual Nacer, que ya existía desde hacía tiempo, pero bueno, en el panorama patrio, pues no éramos muchos. En el panorama europeo, hablando de Big Data en agricultura, pues ahí en Vince fuimos pioneros. Y bueno,
allí aprendimos un montón porque era un poco Juan Palomo, ¿no? No había el concepto de gente haciendo IoT, sensores para conectarlos a cualquier sistema. Por ejemplo, Pexel Instruments, que era un líder en Europa, no tenía abierto para chupar sus datos, con lo que no podías comprar sus equipos y tú desarrollar software que los leyese. Ahora sí, pero eran muchas cosas. De hecho, bueno, no sé cuándo se publicará esta entrevista, pero la semana pasada publicamos la que hice con Álvaro, que fue súper interesante. O sea, que quien no la haya visto puede conocer un poquito más Muy del mundo. recomendable, gran persona, Álvaro. Pero claro, era un panorama muy diferente. John Deere no se había abierto, no tenía 3.000 desarrolladores de software trabajando todos los días, que es una pasada. Y Todavía vendía tractores, no tecnología como ahora, ¿no? todavía era una empresa de tractores y no era Guiño, una empresa guiño. de datos. Totalmente. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieres más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Totalmente. ¿No? Joder, hoy te dan la conexión a internet y la conexión con My John Deere gratis. Eran 4 gatos. Entonces, bueno, era así, o sea, ha sido muy bonito el viaje porque en estos 10, 12 años, pues 8 o 10 años han pasado muchísimas cosas, ha evolucionado muchísimo, cosas que damos por hechas, en lo que le daremos el ACTEC. Sí. Pero bueno, nosotros tuvimos que hacer nuestro propio hardware, integrar sensores, nuestra propia plataforma, desarrollar modelos y ir encontrando la propuesta de valor. Y bueno, siempre ha habido empresas, ¿no? Y es siempre un poco la eterna pregunta, ¿no? Estos early adopters, ¿no? Pues aquí son empresas grandes y queda la pregunta del pequeño agricultor, ¿qué pasa? Claro, pero los sensores eran caros, desarrollar software es caro. ¿Y cómo se va a democratizar eso? ¿Cómo se va a abaratar para que un pequeño agricultor o un técnico que no sea de una cooperativa grande, una empresa grande, pueda usarlo? Además, cada vez términos más complejos, ¿no? La teledetección existe hace mucho tiempo, pero no tan avanzada, con tantos índices, Y yo creo que en los últimos, como los últimos 5 años, esto ha sido un crecimiento exponencial en cuanto sobre todo a información, nuevas plataformas, tal. Aunque esto venga de muy atrás, realmente cuando se ha empezado a dar un poco de bombo a todo ha sido relativamente hace poco, con lo cual ahora yo creo que tenemos incluso hasta cierto punto de saturación en este sentido. Sí, ahora quizás es un poco bombardeo, pero es un momento muy bonito para ser un tecnólogo en el mundo agrícola o para ser un agrónomo o un profesional de agricultura que no tenga rechazo hacia la tecnología, porque solo existe un camino y es ese mix de tecnología y personas y en este caso de tecnólogos y agrónomos. Entonces siempre hablamos del agrotequi, el tequiagro. Nunca vamos a saber. Yo soy de tequiagro porque vengo mi background es tequi, pero este es los híbridos, ¿no? que estamos creando. Y entonces, bueno, pues eso nos lleva en una experiencia muy bonita, con éxitos y fracasos, como todas experiencias vitales y profesionales. Y bueno, y ese proyecto se terminó. Y bueno, pues y ahora pues estoy en el grupo Hispatec, liderando Hispatec Analytics, que era una compañía, un grupo de trabajo que ya tenía Hispatec trabajando en Big Data, que se ha conformado como una compañía y aparte, bueno, liderando el desarrollo de negocio de todo el grupo. Con lo que viviendo desde dentro con una compañía líder en España y en Latinoamérica con más de 30 años de experiencia en esto de la tecnología aplicada, pues muy bonito, aportando otra visión y siempre enfocado en lo mismo, que mi familia siempre dice
siempre habla de los sensorcitos en el campo, eso de los modelos de inteligencia artificial, predecir las cosechas, con eso se queda, ¿no? Ya. Pero al final lo que yo he ido aprendiendo es que la información es poder, los datos dan mejores decisiones, hay una carrera de datos, ese activo que tiene toda empresa, un pequeño agricultor es una empresa, que tiene, si no está digitalizado, pues desgraciadamente nuestras mentes son subjetivas, Y muy nos limitadas. autoengañamos, no tenemos la memoria, somos unos sensores humanos con motores de machine learning, obviamente, porque de ahí el machine learning, la estrategia es copiar cómo aprende una persona. Pero todo ese conocimiento, si no está digitalizado, no es fácil compartirlo y se va a perder. Y se va a perder para el hijo del agricultor, nuevas generaciones, para la organización, si es una organización. Entonces, ese es el reto, que es un no parar y, bueno, y con las 3 vías, ¿no? Producir sosteniblemente, ayudar a producir sosteniblemente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Qué bueno. Pues por concluir un poco con esta pregunta, voy a añadir un par de cositas. Seguro que has visto el discurso de Steve Jobs en Stanford y dice que los puntos siempre se conectan hacia atrás. En tu caso es un gran ejemplo de ello. Por continuar, dicen que hay una frase, no sé si la voy a decir bien, pero creo que sí, que el hombre toma las decisiones con la emoción y las justifica con la razón. Por lo cual, el tomar decisiones eliminando por completo la emoción y utilizando únicamente un criterio como puede ser un dato, creo que nos va a ayudar mucho a mejorar las cosas que estamos haciendo actualmente. Así que... Fundamental, fundamental. Hay una cosa muy bonita. Nosotros en Ispatec tenemos, y es un nuevo enfoque, ¿no? Tenemos gente con background sociológico y trabajamos con muchas cooperativas, ¿no? Y hay un componente sociológico en la toma de decisiones, que es, tú lo decías, ¿no? La parte del cerebro del hemisferio ahí que se deja llevar por las emociones y el racional. Bueno, y nosotros hemos estado empezando a trabajar en cómo, no redirigir, pero cómo ayudar a las emociones a tomar decisiones que son las que la razón te diría. Porque hoy día todos, bueno, pues en teoría racionamos mucho y intentamos tomar las decisiones con lógica y objetivamente, pero no es 100% verdad. Nuestras emociones todavía no pueden. Total, total. Pues nada, muy relacionado con lo que hemos hablado también un poquito y con sobre todo las telecomunicaciones, está un concepto del cual hemos hablado tú y yo y que a mí me sorprendió bastante, que es el concepto de red agroalimentaria. Me gustaría que definieras qué es de una forma que todos lo entendamos y posteriormente qué relación tiene este concepto de red agroalimentaria con la agricultura de precisión y con el consumidor final. Vale. Bueno, yo siempre he aprendido desde la educación básica, siempre me han enseñado a todos y se ha hablado de la cadena agroalimentaria, ¿no? La cadena agroalimentaria como una serie de procesos que se hace la producción en la precosecha, la parte de poscosecha, de transformación, luego la parte de comercialización, logística, bueno, lo que entendemos de cadena desde el productor hasta el mercado mayorista, luego minorista, el retail, el canal Horeca, etcétera, etcétera. Y ese concepto de cadena viene del concepto de la revolución industrial, de cadena de montaje, ¿no? De una continuación lineal de procesos con inputs, ¿no? Y hay un flujo ahí de bienes tangibles y de bienes intangibles, que hay 2 flujos, el económico, cómo se mueve el dinero a través de esa cadena, y el de información, que va asociado al económico y también al de los bienes. Cuando hace tiempo empezamos a pensar en que con esta revolución digital, donde el consumidor cada vez va a estar y quiere más información y que está más preocupado en cómo se produce, en tener contacto y estar involucrado con el productor de alguna manera, ¿no? En que todos los intermediarios también tienen que ser transmisores de esa información y en que hoy día vamos hacia un mundo en que los productores no van a desarrollar su negocio únicamente de una manera unidireccional en esa cadena que hay hoy, sino que a veces
venderán online directamente a alguien que quiera comprar directamente. Otras veces será a través de acuerdos comerciales con la cooperativa o con una empresa intermediaria. Entonces, esas relaciones que creemos que empiezan a fluctuar y que van a lo mejor van a ser efímeras, ¿no? Pues oye, se hace una venta especial directamente yo que sé, a un chef, pero luego sigo vendiendo a Mercadona o a la cooperativa de mi pueblo. Entonces empezamos a ver que el mundo es digital y que entonces el concepto cadena se quedaba un poco obsoleto, ¿no? Porque las relaciones van a ser más digitales, el flujo de información va a cobrar más importancia y además no solo para transmitir del productor al consumidor lo que hace, también del consumidor al productor lo que quiere y cuándo lo quiere, pero también para generar valor, ¿no? Para ir agregando valor en los diferentes pasos. Y entonces, pues una serie de personas empezamos a debatir y que esto tenía más, y ahí viene un poco el background de telecomunicaciones, esto se parece más a una red de nodos, ¿no? Donde hay productores, transformadores, técnicos, y que tienen diferentes relaciones y transmiten los tres flujos, ¿no? Información, los bienes, los productos agroalimentarios y el dinero, y entonces ya lo visualizábamos y lo empezamos a pintar, y yo empecé a pintar muchos bocetos de que esto tenía más pinta de una red digital de relaciones que de una cadena, como nos lo imaginamos todos, con bloques seguidos, así, ¿no? Sí, hay muchas cadenas de valor muy diferentes, pero... y además que conceptualmente todo el mundo entiende ahora más el concepto de red, ¿no? Red social. Pues la de amigos, la de Facebook, la de Instagram, la de LinkedIn, la de WhatsApp. Entonces, como que estábamos y estamos en un punto donde yo lo veo como una red digital, ya se empieza a oír en muchos sitios. Lo dijimos por primera vez en un Datagri, yo creo que sacamos el concepto, pero al final es para intentar conceptualizar que el sector agroalimentario tiene muchos agentes, que las relaciones van a ser más flexibles y a veces más directas directamente con el productor o el consumidor, o entre otros, que a veces no tenían contacto, y que la información y los datos van a tomar mucha importancia porque generan más valor económico y más valor al bien. Simplemente porque el consumidor quiera saber cómo se ha producido, qué se ha aplicado, de dónde es, ¿no? Y tener cierto apego. Esa información va a permitir el storytelling, ¿no? Que, por ejemplo, en el vino, pues sí, ¿no? Hay una parte emocional de la compra, pero hoy día en comprar un ajo no lo hay. Yo no sé si en 10 años, el ajo del día a día no, pero para ciertas cosas comprarás un ajo diferente, ¿no? Que tiene una historia y lo aplicas a un plato especial en tu casa, ¿no? Pues, después hablaremos, yo creo, un poquito de ello, yo creo. Y al final lo que tú comentas es un poco, pues eso, hoy en día todos estamos conectados con todos y hemos de aprovechar esas conexiones de la mejor forma posible para, como tú dices, tanto que unos reciban valor como otros lo capturen y sobre todo lo aporten. Y viendo un poco el fondo que tienes atrás, me recuerda un poco a una red como interplanetaria, ¿no? En el que hay planetas más grandes, planetas más pequeños, hay estrellas, pero en el fondo todo es parte de un mismo conjunto, con lo cual, pues creo que es con lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Con que ya no hay límites en ese sentido y que el concepto de cadena como tal, lineal y de producción, está muy obsoleto. Entonces, conocemos ya un poco cómo es el sistema en este sentido en España, y el papel que juegan las cooperativas a día de hoy todavía es fundamental. Otro nuevo concepto que tuvimos la oportunidad de comentar sobre las nuevas cooperativas, etcétera, etcétera, es el concepto denominado como cooperativa de datos. ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco. Bueno, la cooperativa de datos, cuando empezamos a definirla como concepto, no es exactamente, no es que no está circunscrito exclusivamente a la cooperativa actual, ¿vale? El concepto es, igual que la cooperativa se comparte un esfuerzo, una capacidad productiva para comercializar mejor, para ahorrar en Costes, insumos, infraestructura. etcétera. Eso es. Pues la cooperativa de datos pensamos que es un concepto en el que diferentes agentes, agricultores principalmente o productores, van a compartir cierta información para tener volumen e histórico suficiente para que
toda la propuesta de valor que el AgTech puede ofrecer se pueda desarrollar. Porque un agricultor solo, aunque tenga sensores hace años, haya apuntado todo en un cuaderno de campo digital o a mano y se pueda digitalizar, para desarrollar modelos de predicción de cosecha, modelos de predicción de fecha óptima de recolección, de plagas, de enfermedades, de fertirriego, de riego, independientemente, cuanto más datos y más variabilidad, desde el punto de vista de ciencia de datos, mucho mejor. Entonces, pensamos que se van a desarrollar y estamos intentando desarrollar esos conceptos, ¿no? Que sea un silo digital, que la gente forma una cooperativa de datos, se apunta y decide compartirlo, es dueño de esos datos y decide con quién compartirlo y qué compartir. Entonces pone en valor, porque los datos solo quizá de un agricultor, de una empresa, pues tienen un cierto valor, pero los del el 50% de los productores de fresa de Huelva se ponen en una cooperativa digital con una plataforma tecnológica, es decir, y ahora lo vamos a compartir con fulanito que es especialista en fertirriego para que nos haga un modelo de fertirriego, ¿vale? Y le enseñamos esto con el proveedor de semillas, con el mayorista, con Global Gap, con quien sea. Entonces pensamos que va a haber ese tipo. Eso también hay un chip mental y todo esto de la transformación digital es el chip mental de datos, es importante tomar decisiones, pero hay un chip de lo pongo en valor y lo comparto con otros. Es brutal, sí. Pero bueno, en el concepto cooperativa ya está, ¿no? Los propios agricultores que producen lo mismo y que podrían ser competidores se unen por un fin. Bueno, pues esto es una vuelta de tuerca digital, diríamos, ¿no? Una vuelta de bit para generar más valor, para que tengan más valor, más beneficio. A mí me parece una idea brutal, sinceramente, y como tú bien decías, yo creo que también en este sentido, ojalá, poquito a poco también con la interactuación de las nuevas generaciones, venga ese cambio de mentalidad, porque yo creo que a día de hoy la agricultura es un poco opaca en ese sentido, ¿no? Si yo estoy haciendo una cosa bien y me va bien, igual al vecino no se la cuento para que no haga lo mismo que yo. Entonces yo creo que eso al final, no sé si es por una cuestión cultural o, como digo, de mentalidad, pues hasta ahora hay todo tipo de casos, ¿no? Pero creo que ha sido difícil. Ahora lo que tenemos que ver es que si, como no me acuerdo dónde vi yo esto, si vamos todos unidos es más fácil o algo así, pues volvemos a lo mismo. Al final no lo veo como un agricultor y otro no son competencias, son competencias. Y de hecho, si a uno le va bien, a otro no tiene por qué irle mal, todo lo contrario. Es posible que les vaya a los dos mejor si van de la mano. Con lo cual, en este aspecto que comentas de la cooperativa de datos, creo que la base fundamental es eso, ¿no? La apertura y el querer sumar, ¿no? Que no es otro. Y por un beneficio, porque, y además que se puede regular qué compartes y qué no. Simplemente para mejorar en tratamientos fitosanitarios se necesita mucha información de scouting, ¿no? De aparición de plagas, de enfermedades, de tratamientos. No hace falta compartir los datos de producción, de rendimiento, los precios, simplemente con compartir esa información. Y además da pie a escenarios donde se puedan hacer inversiones en cooperativa, ¿no? Aunque no sea una cooperativa formal, sino simplemente la figura de cooperativa digital. Dice, oye, es que necesitamos tener sitios piloto para poner estos sensores que son muy caros o hacer este estudio, volar esto, pero que sea en beneficio de todos porque se puede extrapolar desde el punto de vista de ciencia de datos, ¿no? Y esa va a ser la manera, y esa es mi visión, la manera de competir de las empresas más pequeñas, los agricultores más pequeños, aunque no estén en cooperativas, con otro tipo de agricultores en esta carrera de los datos. Pues lo dicho, yo creo que es un concepto brutal y a todos los que nos escuchan, quedaros con él porque yo creo que sin duda va a dar mucho que hablar en los próximos meses, años y al final pues será una cosa común en casi todas las explotaciones agrícolas. Y Gonzalo, para continuar, una de las líneas de trabajo que tiene ISPATE, que es la de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. ¿En qué estáis trabajando actualmente que se pueda contar? Y sobre todo, ¿cómo puede beneficiarse el sector de esta tecnología? Que es con lo que tenemos que quedarnos. Vale. Bueno, en Ispate trabajamos en toda lo que es la gestión de la empresa agroalimentaria. Y esto parte desde las decisiones y operaciones de producción, de precosecha en el campo, de postcosecha, en la parte de transformación,
en la parte más industrial y en la comercialización y la logística hasta el mercado mayorista. Entonces, la inteligencia artificial no deja de ser más que un enfoque por el que a través de datos se puedan realizar los tipos de analítica que hay, ¿no? Bueno, la analítica diagnóstica, que ahí no entra mucho en inteligencia artificial, que es saber qué está pasando, la analítica descriptiva es saber qué está pasando, la diagnóstica, por qué está pasando, y luego ya se mete la inteligencia artificial para predecir qué va a pasar y prescribir cuál debería ser la mejor opción. Entonces nosotros estamos aplicando principalmente de dos perspectivas, más en la parte de campo, relacionado con las operaciones, con la cosecha, predicciones de cosecha, fechas óptimas de recolección, recursos necesarios y cómo planificarlos. Es decir, bueno, pues jornaleros, maquinaria, cómo llevar, gestionarlo óptimamente. Entonces, bueno, pues estamos desarrollando muchos modelos a medida de inteligencia artificial para predecir dónde se debería cosechar, cuánto hay disponible óptimo en función de lo que se necesita transformar o comercializar y cómo es la mejor manera de planificar y montar una cuadrilla, la mejor cuadrilla que puedas montar, dónde llevarla, dónde empezar, dónde llevar la maquinaria para optimizar todo el proceso y reducir los costes y aumentar la eficiencia. Eso es la parte pre-cosecha. Y la parte post-cosecha en todas las cosas relacionadas con el mercado. Hay muchas empresas hoy que se ponen a confeccionar y no tienen una capacidad productiva, pero no tienen el 100% de su capacidad productiva diaria cuando arranca la fábrica por la mañana o la industria, que no está totalmente cerrada por contrato, ¿no? Y entonces hay que tomar decisiones ahí, oye, pues confeccionamos estas calidades, estos calibres, con esta operación, está a punto de firmar el cliente. Bueno, pues en esas cosas aplicamos la inteligencia artificial para predecir cómo va el mercado, quién te va a pedir, quién tiene más opciones de que te pida. ¿Qué cantidad? Imagino también que se podrá hacer Claro. un parámetro Sobre todo a... para buscar las ineficiencias. Al final, nosotros nos sentamos con las empresas, tenemos un equipo de casi 40 científicos de datos, que son agrónomos y físicos y matemáticos, y nos sentamos con las empresas y esta aplicación de inteligencia artificial, nosotros tenemos un approach muy, yo creo que con mucho sentido común, que es, oye, ¿qué decisiones son donde ganas o pierdes dinero? Que sabes que si las supieras con mayor certeza, menor incertidumbre o con mayor tiempo, horizonte de tiempo, te harían mejorar la cuenta de resultados. Hombre, pues si supiera un poco, tuviera menos incertidumbre en los pedidos, o si supiera si me va a subir en 15 días la demanda en esta zona de Alemania, Claro. porque estoy en la sandía y tal, y entonces ahí es donde vemos, ok, vamos a ver con los datos que tienes, con los que nosotros podemos proveer, si podemos con la inteligencia artificial ayudarte a tomar esas decisiones, porque esto no es cuestión de sustituir con un modelo súper inteligente a una persona. Yo cuento ahí siempre la historia de Kasparov. Kasparov lo derrotó Deep Blue, que es el ordenador de IBM, creo recordar, y desapareció unos años. Lo que Kasparov estuvo haciendo es, se compró llegó a un acuerdo y montó una super máquina para jugar los dos juntos. La máquina le va recomendando y él va tomando decisiones. Es el futuro, ¿no? El sumum de la capacidad de la inteligencia artificial y de la humana, que tiene otro tipo de percepciones para tomar la decisión final. Y de hecho se está creando una nueva rama en el ajedrez que es competir máquina y persona versus máquina y persona. No es máquina contra persona, ni persona contra persona, ni máquina contra máquina. Y eso es hacia donde nosotros intentamos aplicarlo. De hecho, yo creo que en este sentido también, para que la gente empiece también a apostar por la inteligencia artificial, falta el confiar en ello, ¿no? A mí la primera vez que me dijeron que un algoritmo podía predecir cuándo aparecía una plaga o enfermedad, pues la primera reacción es como, wow, o sea, espera, vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Luego ya, evidentemente, una vez que conoces un poco más en profundidad cómo funciona, que está basado en información, que es una cosa que es realmente testable, pues a partir de ahí es cuando ya das el paso a decir, joder, que esto me puede ayudar.
Pero creo que el primer paso es eso, ¿no? Que la gente empiece a ver que esto da resultado, que se genere esa confianza. Y por otra parte también yo creo que es fundamental el hecho de ver ese valor, como dices tú, ¿no? Porque casi siempre que visitamos una explotación los técnicos vemos ineficiencias, o sea, siempre. De alguna u otra forma, cualquier proceso se puede mejorar. Entonces, si antes de hacer cualquier tipo de actuación en una finca, sea independientemente del cultivo, puedes saber qué es lo que necesitas o qué es lo que mejor te va a ir, joder, eso que está, que luego seguramente sobre el proceso haya que pivotar o haya que cambiar alguna cosa. Pero estoy seguro que si ya conoces previamente qué es lo que puede pasar, pues evidentemente la gestión de cualquier proceso va a ser mejor. Eso por descontado. Y siguiendo con tu ejemplo, nosotros aplicamos, y los primeros casos de aplicación de inteligencia artificial, cuando uno habla de inteligencia artificial en agricultura, pues piensa en la predicción de cosecha, las plagas y tal. Nosotros, donde el primer beneficio que tienen es en técnicos formando cuadrillas, que cogen a la gente y cogen el móvil, les hacen una foto y con Visual Recognition identificamos las caras, vemos si tiene los carnés que tienen que tener para acceder a la certificación de esa finca, registramos a que están empezando a trabajar, les damos de alta como cuadrilla y el tío ha hecho una foto nada más. Yeah. Hay una inteligencia artificial detrás porque está reconociendo las caras, reconociendo dónde está el sitio, etcétera, etcétera. Y es una cosa muy sencillota. Sí, O sí. sea, ¿lo haces para desbloquear el móvil? Bueno, pues ahora lo hacemos para formar cuadrillas y registrar a la hora que entran, a la hora que salen. No sé, hay aplicaciones que no es todo la ensoñación Sí, de sí, sí. predecir exactamente. Optimizar, rentabilizar. Sí, hay eficiencia de procesos, Eso totalmente. es. Como hemos podido comprobar, la transformación digital del sector ya es una realidad y lo que te quería preguntar es, ¿cómo ves la evolución del mismo en el medio plazo? Creo que va a ir yo diría, en dos aspectos. Un aspecto es la digitalización total desde el punto de vista más de software, ¿no? De todo lo que se hace, ¿no? Ya la libreta va a quedar atrás, el papel, incluso el Excel, ¿vale? Poco a poco va a ir quedando atrás, porque va a haber una presión de los mercados en tener y de los consumidores en tener más información y eso va a tirar de los retailers, de todos los mayoristas y entonces eso va a hacer Y que llegar la al gente productor, claro. tenga digitalizado lo que hace, o sea, en España el famoso cuaderno de campo pues ya será una cosa común, digital, y lo tendrá el agricultor, lo tendrá el técnico tendrá en su aplicación y podrá gestionar, y eso será, nadie lo pondrá en duda, nadie será el día a día, ¿vale? Igual que tienes el WhatsApp todos los días hoy y hace 8 años no existía, y es ¿cómo voy a vivir sin WhatsApp? Eso por una vía. Entonces, por el lado de la digitalización, de software normal, de todas las cosas que hacemos. Y por otro lado, creo que va a haber mucho impacto bueno, de la sensorización mecanizada, por no llamarlo robótica, que parece como todavía estamos lejos, Sí. pero sí de automatizar, o sea, de medir y automatizar procesos, por ejemplo, el riego, ya hay mucha cuestión con la dosificación variable. Lo que hoy en Estados Unidos es que alguien coge una imagen de satélite, vuela un dron, analiza la imagen, hace un mapa de dosificación variable de fertilizante, lo enchufa en el tractor y lo pasa. Bueno, eso evidentemente es un cultivo extensivo, pero incluso en otros cultivos eso empezará a ser más día a día, ¿no? Las tecnologías están, yo no preveo un gran cambio tecnológico, ¿vale? No va a haber nada que digamos, wow, porque ya las tecnologías están. Lo que es la penetración y sobre todo el uso, ¿no? Claro. Y sí que veo que en unos 10 años, quizá menos, se unifiquen soluciones. Es decir, yo no veo al agricultor o a nadie del sector entrando en una aplicación porque tengo unos sensores de riego, en otra porque tengo unas imágenes de no sé qué, en otra porque tengo el cuaderno de campo, en otra para mirar la meteorología, en otra para gestionar el Global Gap y en otra para mis ventas, ¿no? Eso en algún momento se va Tendrá a que ir. llegar. Y entonces la gente se especializará. Sí. De Sobre hecho, todo las empresas.
Sí. Es un tema de conversación que ya ha salido en alguna otra entrevista y que yo estoy trabajando en un proyecto en el máster de agricultura digital que estoy haciendo para lo mismo, ¿no? Porque creo que al final los que estamos en el día a día de esto y nos gusta, lo hacemos. Pero todo lo que sea facilitarnos ese sentido, pues imagínate, sería brutal. Y sobre todo, por añadir algo más a lo que tú has dicho, creo que otro de los factores que se va a acabar imponiendo, por igual, por no sacar al ser humano de la ecuación, sino darle un papel de más importancia, en mi opinión, que es que toda esa toma de datos sea automatizada. Que la interactuación de cualquier agricultor o cualquier técnico sea posterior a la toma de datos. Porque si es el ser humano que tiene que encargarse esa toma de datos, esa introducción, al final, primero, entran un montón de sesgos que te pueden dar un lugar a una información errónea. Y segundo, el simple hecho de que vamos siempre como vamos de tiempo, etcétera, etcétera, hace que no sean procesos muy optimizados, por así decirlo. A nadie le apetece, pero yo pongo siempre un ejemplo, ¿eh? Yo pongo siempre un ejemplo. Y yo no soy ejemplo pero yo siempre pongo un ejemplo. Digo, cuando tú vas al médico, el médico que tiene un estatus social, que se supone una formación muy complicada, Sí, sí, sí. cuando tú vas al médico y te sientas, médico cabecera, vas al ambulatorio, ¿qué está haciendo? Te va preguntando, pero él ni te mira prácticamente, él está registrando datos. Te dice, siéntese así, va, te ausculta, vuelve, sigue. Si los médicos se pasan el día metiendo datos, ninguno tenemos excusa para no hacerlo. Buen símil. Eso es hacernoslo mirar. ¿Qué pasa? Que ahí yo creo que ellos, la sanidad, pero los médicos en general, tienen más interiorizado el valor de esa información, el aprovechamiento que luego se puede hacer. Seguro. Y en el sector nosotros aún lo tenemos menos, porque a todo el mundo le cuesta. O sea, a todos nos cuesta. Es un coñazo tener que, estoy paseando y, joder, he visto estado fenológico, venga, tal, meterme y darlo de alta, totalmente. Vamos a ir a hacer una automatización, pero hay cosas hoy día que hay que registrar a mano. O sea, como son. Sí, Entonces, dije, yo estoy muy liado, pero es que esto es parte de tu lío. Efectivamente, efectivamente. Si Pero yo siempre me pongo la comparativa con ellos. Si ellos pueden, yo también puedo. que sí, Si que el sí. tío está ahí sentado todo el Pero día. ya sabes, Gonzalo, que lo primero está en buscar la excusa para no hacerlo. Y Claro, segundo, y humano. cuando es algo nuevo, porque evidentemente los técnicos que ya vamos saliendo de nuevas jornadas, pues lo tenemos un poco más integrado. Pero el campo español aún tiene mucha gente súper válida que son de otra generación. Entonces son a esos a los que hay que contarles el símil del médico. más que a la gente, a los millennials, vaya. No, bueno, porque todos conectados ya, entonces meterlo ahí De hecho, es lo que nos gusta, prácticamente, pero bueno. claro. Y bueno, pues como en cada programa y para finalizar con la entrevista, voy a realizarte ahora una serie de preguntas alrededor de unos temas un poquito más generales, pero que en mi opinión son bastante trascendentales a día de hoy. Y de esta forma, pues también tú desde tu visión, seguro que podemos ir encontrando respuestas que nos permitan seguir avanzando en una dirección adecuada. Y Okay. esta es una frase que siempre repito y que me gusta mucho, y es que estoy totalmente convencido que nuestro sector, si no tiene la llave, tiene una gran importancia para ser ejemplo y liderar en el planeta y en el cambio que el planeta necesita. Y para ello, ¿cómo crees que desde el sector agrícola podemos contribuir a frenar ese calentamiento global o, en definitiva, un poquito todo este cambio climático que sí o sí estamos sufriendo? Bueno, al final el sector es actor principal en esta obra, en la obra de cuidar el medio ambiente. Hay otros, evidentemente, hay otras industrias, ¿no? Pero yo creo que hay una... Está interiorizado que hemos de cambiar, que no puede ser todo echar a puñados las cosas. Creo que medir es importante. Creo que ahí, por ejemplo, todo el tema de bonos, de CO2, etcétera, etcétera, ya empieza a haber vehículos que ayuden a monetizar, porque hay una desafección ahí que es, joder, si yo tengo que meter datos y tengo que cuidarlo, pero a mí me siguen pagando el pepino y el tomate y como es. O sea, esto, y yo estoy haciendo un esfuerzo. Entonces creo que va a haber vehículos financieros asociados a los bonos de sostenibilidad que van a, por lo menos, hacer esa labor un poco menos
menos ardua, ¿no? Diría. Misterioso, sí. Y creo que la concienciación, bueno, en Europa vamos a tener tenemos todo el Green Deal, o sea, que en eso somos pioneros. Nos guste o no, estemos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero ya nos presionan legislativamente, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema de evangelización, de encontrar vehículos porque el esfuerzo tiene un impacto medioambiental y entonces, por tanto, tiene un impacto económico porque al contaminar menos vamos a tener que reciclar menos, tener menos enfermedades, etcétera, etcétera. El tema de las aguas es clave. Está todo conectado, si es que volvemos a lo mismo. Entonces yo creo que hay mucha gente que por concienciación ya empieza, pero creo que estos vehículos financieros de alguna manera ayudarán y a aquellos que no estén no es que no estén comprometidos, pero que digan, "Ojo, con la paliza que yo me pego y al final recae sobre mis hombros y no tengo ningún tipo, esto es un beneficio o sea, es la casa donde vivimos y no hay ninguna contraprestación, por decirlo de alguna manera". Y para Entonces ello, yo creo que eso va a tener impacto. como tú decías, la labor de evangelización es fundamental, pero no solamente de la evangelización de los agricultores, sino, como vamos a comentar ahora después, casi con toda probabilidad, de la sociedad. Porque actualmente estamos viviendo una serie de, llamémoslo, problemas en la cadena de valor o en esa red de valor agroalimentaria que repercuten en muchos casos directamente en el precio que percibe finalmente el agricultor. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer del sector o qué propondrías tú para intentar mejorar esa transición de valor? Es siempre una cuestión muy compleja, ¿no? Porque salen las vías fáciles, ¿no? Es decir, oye, que yo pueda comercializar a diferentes precios en función de mi huella real, ¿no? Y que si el consumidor se la ha evangelizado y está concienciado, pues yo diga, bueno, pues es que este tomate que tiene una huella menor hídrica vale 2 céntimos más y estoy dispuesto a pagarlo por conciencia, ¿no? Creo que para eso, bueno, pues tiene que haber gente que marque tendencia. O sea, al final, en todo cambio en la sociedad es que hay ciertos líderes desde diferentes ámbitos que la gente pues empiezan a concienciarla y son los evangelizadores, ¿no? Y los demás escuchamos y aprendemos y vamos cambiando nuestra mentalidad. Entonces creo que poco a poco ya lo tenemos como muy concienciado, ¿no? Quizá en el concepto ecológico, ¿no? Estamos ya predispuestos a pagar un poquito más o incluso, no sé, yo pienso en mi madre y mi madre dice, bueno, yo prefiero que el pollo sea de corral y estoy dispuesta a pagar un poquito más. Perfecto, pues siguiendo ese hilo que ya se ha introducido, si conseguimos llevar mediciones en las que la gente confíe, que es la otra gran cuestión, ¿no? Porque si aquí todo el mundo puede hacer trampas al solitario y yo puedo decir que tengo una huella hídrica, una huella de carbono, no se mide bien. Y ahí queda mucho por hacer, ¿eh? A nivel del medir bien las huellas. Pero creo que eso puede ser parte del camino, ¿no? Para la puesta en valor de las acciones que tienen impacto en sostenibilidad y medioambiental de los productores que el consumidor Puedo valorar. pueda valorar y esté dispuesto a pagar. Porque lo que sí que tenemos un problema y es cada día el porcentaje de dinero que dedica una persona en Occidente a la cesta de la compra es menor y va bajando. Y esa es nuestra lucha. La lucha del sector es que ese porcentaje no baje y comer no sea, no sea un commodity 100%, ¿no? Porque estamos dispuestos más en esto Es que, que comer más de sano hecho, eso es. De mejor. hecho, es un tema que a mí me apasiona en ese sentido lo que estás comentando y que aunque se va un poquito de la temática de lo que es agricultura digital, sí que me gustaría algún día tener un episodio en el que hable con algún experto en este sentido y poder contrastar un poco también opiniones, porque es como tú dices, ¿no? O sea, a día de hoy valoramos más la sociedad, como digo yo, nuestra sociedad consumista valora más los bienes y los servicios que la propia alimentación y eso es como si tienes la raíz enferma, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, partiendo de la base de eso, ¿no? De que tenemos que volver a valorar lo que es tener comida en tu casa a diario y no sobre todo comida, sino que es que si te sales un poco, como digo yo, de la esfera,
te das cuenta de muchas ineficiencias y de cosas que te dan ganas de echarte las manos a la cabeza. Porque cada vez más dedicamos menos dinero a alimentación, pero cada vez más tenemos una población más obesa. Entonces, ¿cómo te comes eso? ¿Dónde está la clave del problema? Pues evidentemente la industria agroalimentaria tiene gran parte de la culpa también en este sentido. Porque al final, en ciertos periodos de la historia se ha manipulado a las masas para consumir determinados alimentos X o Y. Cuando la población no tiene información, al final la única fuente de la que bebe es eso. Por suerte, a día de hoy, tenemos vías para comunicar de manera efectiva qué es lo que tenemos que volver a hacer, que no es ni más ni menos que volver hacia atrás. Como la semana pasada, perdón que te voy a contar, leía una frase que era algo así como, para poder avanzar hacia el futuro tenemos que volver al pasado o algo así, y es un poco eso, ¿no? Hoy día la comunicación es universal y omnipresente. El que no quiera estar informado es porque no quiere. Porque no quiere. O sea, no hay excusa en un país como España o en Occidente, podríamos decir. Pero evidentemente yo lo llevo a un tema educacional. Es un tema educacional. Totalmente. Yo tengo una niña que ha empezado el colegio ahora y no hay una educación sobre cómo comer, cómo alimentarse. Hay una educación física, pero no hay educación sobre alimentación, ¿no? Y quizá, claro, todos ahora en los menús, los comedores, etcétera, etcétera, no se hace menú, pero todo el que ha hecho una dieta y ha estado obeso y ha perdido peso, sabe que al final el reto es aprender a comer. Y eso es porque no sabemos. Y eso es porque no sabemos. De hecho, el ser humano es el único animal que no sabe qué tiene que comer de manera natural. Y es súper cachondo, pero es la realidad, macho. Bueno, en este sentido, pues yo creo que también los ingenieros agrícolas o agrónomos tenemos un papel muy importante. Y en tu opinión, ¿qué papel crees que debemos desempeñar los que nos dedicamos un poquito a esto para avanzar un poquito en este sentido? Tanto en la producción como en la comercialización. Los agrónomos y los agrícolas y los ingenieros de montes, al final son y van a ser los guardianes del conocimiento y los analistas de la información y los que ayudan y toman las decisiones de cómo producir y cómo gestionar la producción biológica, que es de lo más complicado que hay en el mundo, porque juntas agronomía con bioquímica, con química, con mecánica, ahora con informática, con ciencia de datos, con meteorología, con mercados, con leyes, con comercio internacional. O sea, bueno, si lo lees todo, al final te echas para atrás. Sí, es lo que estaba pensando yo ahora mismo. Pero creo que tienes el papel de ser los vehiculadores del conocimiento, ¿no? De ser los que sepan identificar cómo planificar, qué poner de control para medir, analizar y tomar decisiones. Entonces, y ahora tienen este nuevo agrónomo, el agrotequi, el tequiagrónomo, el agrónomo agricultor, 4.0, ya ves. como lo llamemos, pues tiene una fase difícil, pero a mí me parece bonita, que es pues convertirse en un agrónomo de datos, ¿no? Y no dejarse llevar por el enamoramiento de la tecnología, de cómo mola tener un dron, un satélite. ¿Pero para qué te vale? Es, efectivamente, qué es lo que yo realmente necesito y saber quitar la paja, ¿no? Y encontrar, decir, esto es lo que vamos a poner para avanzar, hacer ese roadmap y que vaya generando, aprendiendo o ayudando a gestionar, al final, a producir más con menos, de manera más sostenible, más justa. Y Gonzalo, para terminar, ¿qué características debe tener un agricultor en la actualidad? ¿Qué características debe tener un agricultor digital? Para mí, realmente solo hay una: actitud. Nada más. El que quiere, puede. Hay aplicaciones gratuitas. Hay la hoja de cálculo. Hay redes meteorológicas públicas.
todo está ahí al alcance de la mano. Entonces, el que quiere puede ser agricultor digital. Y es tener la actitud de que necesito tener datos digitales que poder analizar o que poder compartir con otra gente que pueda analizar por mí para tomar mejores decisiones. Y yo, el último símil ya. Yo siempre digo, cuando uno va a elegir un seguro de coche, mucha gente se mete en el rastreator o en donde sea y rellena un montón de campos y toma una decisión basada en datos y está ahí picando. No, para tu día a día como agricultor, que tomas 40 decisiones en campaña, pero de las que 20 son claves Claro. durante 50 años, ¿vale? Que son 1000 decisiones en tu vida, que te juegas tu vida, la de tu familia, tu negocio. 1000 decisiones, nada más. No son tantas. Ya. No le dedicas el esfuerzo del tiempo de tener los datos, medirlos, analizarlos y sopesarlos. Sí, sí. ¿Le dedicas más tiempo al seguro del coche, puntualmente? Bueno. Esa es la actitud, esa es la concienciación. Pero es un tema de personas. Esto, Sí, agricultura digital, sobre para mí son todo. personas, no es tecnología. Nos quedamos con el mensaje de Mr. Wonderful de que quien quiere puede. Totalmente. Y bueno, Gonzalo, ya para finalizar, siempre intento que las personas que vienen aquí, al final, como todo está conectado y como al final las personas también somos una red, eh, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este? Uf. Creo que hay gente que está involucrada en el sector. Perdón. Creo que... Bueno, voy a beber agua, me has pillado. Es que me da tiempo para beber. Creo que agricultores. Me gustaría escuchar la experiencia de agricultores, de gerentes, ¿no? Están como gerentes de cooperativas los famosos Enríquez, Enrique de los Ríos y Enrique Colilles de Única y de Trops, ¿no? Que son ejemplos de líderes con visión digital y que están aplicando la digitalización, ¿no? Creo que son... Me gustaría escuchar la visión de agricultores, de cómo ve la digitalización, cuáles son sus barreras, cuáles son sus preocupaciones, y todo este rollo que les contamos los agritecnólogos o los tecnólogos agri o como los queremos llamar, a ver cómo les suena. Estupendo. Pues le daremos una pensadita. De todas formas, si alguno de esos conoces, yo encantado de que me pases su contacto y poder hablar con ellos. Y como tú dices, bien a los directores de cooperativas que estén en todo esto que acabamos de hablar, pues siempre es bueno tenerles aquí para que, como dices tú, ejemplifiquen y hagan ver al resto que esto es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, Gonzalo, sin más, muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido aquí hoy. Seguro que la gente que nos ve, nos escuche, se va a llevar una buena conversación y seguro que le gusta. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés en contactar contigo, saber más acerca de vuestra empresa y lo que ofrecéis, ¿dónde os pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, buscando Hispanalytics o Hispatec también, en LinkedIn, Hispatec y Hispatec Analytics, o en nuestra web, hispatec.com, hispatecanalytics.com. Y siempre abierto. Es un placer, Mario. De nuevo, enhorabuena por la iniciativa de Agricultor Digital. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Tenéis un fan aquí con vosotros, que yo he de decir que os pongo en iVoox los sábados por la mañana mientras hago el desayuno y mi hija os oye de fondo. Veremos si la evangelizamos, a ver en qué... Esos son los mejores críticos. O sea, lo que te diga ella sobre lo que estamos haciendo, al final es lo que tenemos que hacer. De momento son las cosas que papá oye mientras me hace tostadas, pero bueno. Genial. Muy Pues bien, muchas nada, gracias y salud a todos. pues para todos los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias igualmente. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva entrevista y por supuesto que os esperamos en la siguiente. No olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y de la agricultura y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que le corresponde. Nos vemos la semana que viene.